Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Vamos a esperar un momento. Mientras tanto, estoy Buenas tardes, compartiendo. profesora. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar, jóvenes y señoritas. Esperamos a ver un momento para poder dar inicio a la clase. Muy bien, por los likes que me van enviando, quiere decir que logran visualizar mi pantalla. Esperar un momento, ¿no? Que van ingresando sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. Esperamos un momento. Un momento, jóvenes señoritas, para poder dar inicio con la clase. Estoy ingresando recién, espero que estén logrando visualizar mi pantalla. Les voy consultando, espero no tener ningún inconveniente, ¿no? Cuando ya dé inicio a la clase. Un momento, esperamos. A ver, jóvenes señoritas, por lo que está ingresando recién. Y estoy compartiendo, ¿no? Mi pantalla para los que están ingresando recién y espero que estén logrando visualizar. Muy bien, por los likes, quiere decir que van visualizando mi pantalla. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas, bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir continuando, desarrollando el área de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a progresión, ¿no? Soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes lo puedan ir visualizando la clase y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tenemos que activar nuestro micrófono y participar. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Quizás tienen algún inconveniente, ¿no? Con su micrófono, la participación también lo pueden realizar a través del chat. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no? Sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Progresión. Quizás alguno de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere progresión, ¿no? Quisiera escuchar alguna participación de alguno de ustedes. Progresar números, profe. Progresar algo que Ya les escucho. Progresar números. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Pueden ser términos alfabéticos. Ya, por ahí veo que van levantando la manito. Buenas tardes, profe. Es un Buenas término tardes. alfabético donde hay una ley de formación constante. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Ya, vamos continuando. Miss, buenas tardes. Es
Números de formaciones constantes. Muy bien, con su participación voy a leer también a través del chat que van escribiendo. Nos dice que es sucesión de números o términos algebraicos en los cuales dice hay una ley de formación constante. Otro va indicando es la secuencia de números. Muy bien, con sus participaciones. Vamos a continuar, indicarles, ¿no? ¿A qué se refiere? Progresión. Se denomina progresión a toda sucesión, ¿no? En la cual siempre entre dos términos consecutivos, cualesquiera de ella, hay una misma relación. Como bien saben ustedes, en la clase anterior hemos estado viendo lo que se refería a una sucesión. Y en una sucesión era una secuencia de números, ¿no? O también había de letras, pero en este caso vamos simplemente a estudiar lo que son números. Esa secuencia que se va teniendo, ¿no? Vamos a tener que obtener, o sea, en este caso, del primer término, para encontrar el segundo término, lo que vamos a realizar la operación puede ser suma, quizás una resta, una multiplicación, quizás una división. Depende a la operación que se esté indicando, vamos a poder obtener el término que continúa. Pero como ya estamos viendo el tema de progresión, lo que sucede es lo siguiente. Ya no vamos a hallar el término que sigue. Nosotros vamos a tener que hallar que posiblemente quizás el término 500, quizás 890, ¿no? O quizás el término 130. Depende ya del ejercicio. Entonces, para nosotros estar desarrollando de uno en uno, o sea, era fácil, ¿no? De encontrar el término que continuaba, pero en este caso, como ya nos van a ir pidiendo el término quizás 890, 130, ya no va a ser fácil de poder ir obteniendo. Entonces, para ello, vamos a tener que encontrar una ley de formación. Pero para ello, vamos a ir aprendiendo dos clases, ¿no? En primer lugar, vamos observando el ejemplo, nos dice que es la sucesión de A sub n, dice es igual a ¿quién? A 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta 2n más 1. Es una progresión ya que tiene una diferencia común que es de 2 unidades. Y sí tiene una diferencia común, que es de 2. Mira, restamos 9 menos 7. 2, 7 menos 5, 2, 5 menos 3, 2. En todos es 2. Y si yo sumo 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9. Y así sigo sumando, ¿no? 9 más 2, 11. Pero ya acá, no, y como les vuelvo a repetir, ya no nos van a pedir el término que continúa. Nos van a pedir quizás el término 50, 90, 850, depende ya del ejercicio. Para ello, vamos a aprender clases de progresión. Tenemos dos clases de progresión, que es la progresión aritmética y la progresión geométrica. A continuación, vamos a ir viendo cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a observar o aprender lo que es la progresión aritmética. Otros le van abreviando con el PA. ¿No? Cuando ustedes observen PA, se refiere a progresión aritmética. ¿Y qué se refiere? Es una sucesión de números que cualquier término, dice, posterior al primero, se obtiene sumando. Y el término anterior por un número obtenido, el posterior número. Se va observando a continuación la sucesión, ¿no? De la progresión aritmética, que es el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n, donde es una progresión aritmética, donde podemos escribir de la siguiente manera. El primer término podemos decir A sub 1, el segundo término A sub 1 más D, el tercer término A sub 1 más 2D y así sucesivamente hasta el término enésimo que sería A sub 1 más ¿quién? N menos 1 multiplicado por D. Y para ello, para poder aprender o encontrar el término enésimo de una progresión aritmética, podemos representar de dos maneras, con Tn o el A sub n. En este caso, yo voy a utilizar el A sub n.
El A sub n dice es igual a quién, a sub 1 más quién, n menos 1 multiplicada por r. O puede ser el A sub n es igual a sub 0 más n por r. Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. N es el número de términos de la progresión aritmética. Puede ser la letra D o R, diferencia aritmética de la progresión aritmética. Y el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. Esta fórmula, mira, vamos a tener que utilizar para poder hallar, suponiendo nos pidan hallar el término 850. O quizás el término 130, quizás el término 80. ¿Y eso quién va a ser? El término, o en este caso, el número de términos que sería n. Y así vamos a ir sacando los datos para poder ir obteniendo, ¿no?, el término enésimo. Para poder comprender mejor, vamos a ir viendo a continuación el ejemplo. Tenemos uno, nos dice encontrar el término 15 de la progresión aritmética. En este caso estamos teniendo el 1, el 4, 7, 10, 13, 16 y así sucesivamente. Y en este caso nos va mostrando, tenemos el primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto, hasta el sexto término nos está mostrando, ¿no? Y en la clase anterior era hallar pues el término que continúa. Pero ¿qué sucede ya en tema de progresión, no? Y estamos viendo lo que es la progresión aritmética. Nos está pidiendo hallar el término 15. Posiblemente acá de uno en uno vamos a ir a encontrar, ¿no?, los términos que van continuando hasta llegar al término 15. Pero ¿qué pasaría si nos dijeran el término 150? Ya no vamos a hallar de uno en uno. Para ello se ha ido indicando las fórmulas para poder obtener el término enésimo. En primer lugar, ustedes cuando tengan una sucesión tienen que encontrar la razón. ¿Y la razón cómo se encuentra? Ahí en este caso, en el tema indicaba sumando. Quiere decir de un término a otro término para ir obteniendo tenemos que sumar. O sea, 1 más 3 sumado sale 4. Otro, 4 más 3 sumamos, ¿cuánto sale? 7. Otro, 7 más 3, 10. Y así, 10 más 3, 13. Estoy comprobando si cumple, ¿no?, con esa misma razón. Nunca olvidarnos que las razones deben de ser iguales. O sea, más 3. Y tenemos que recordar que la A sub n dice es igual a A sub 1 más quien n menos 1 multiplicado por d. Tenemos que el A sub 15 es lo que vamos a obtener porque el término 15 nos piden calcular, es lo que vamos a ir obteniendo. El A sub 1, ¿de dónde estoy sacando esos datos? De acá, de la fórmula. Porque el A sub n es lo que vamos a tener que encontrar. Ahora el A sub 1 vale 1, es el primer término. N es igual a ¿quién? ¿Cuántos términos nos pide hallar? 15 términos. 15. Por eso se está poniendo 15. Y la letra D es lo que va aumentando. En este caso está aumentando de 13 en 3. D es igual a 3. Una vez que ustedes tengan los datos, ¿dónde van a reemplazar? En esta fórmula. Reemplazamos en la siguiente fórmula, ¿no? La fórmula es, a ver, a continuación. El A sub 15 es igual a ¿quién? A 1, porque el A sub 1 vale 1 más. Luego abrimos paréntesis, n vale 15, lo restamos menos 1, cerramos el paréntesis, la letra D vale 3. Primero tienen que desarrollar lo que está dentro del paréntesis, lo demás vuelvan a escribir lo mismo, por eso se está escribiendo el A sub 15 es igual a 1 más 15 menos 1, 14, multiplicado por 3. Acá tenemos una suma y una multiplicación. Nunca deben de olvidarse, jóvenes y señoritas, primero se desarrolla la multiplicación, luego la suma o quizás la resta. Ya, primero es la multiplicación. 14 por 3 multiplicado sale 42 y el A sub 15 igual a 1 más
42. Luego realizamos recién la suma. 1 más 42. ¿Cuánto sale? 43. Estamos obteniendo el término 15 es igual a 43. Y eso sería la respuesta, porque nos está pidiendo encontrar el término 15. De esa forma es lo que se obtiene el término enésimo. En este caso, para nosotros no sería término enésimo, sería el término 15 de una progresión aritmética. Tenemos otra propiedad, suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, que se va representando con ls sub n. En este caso vamos a ir viendo dos propiedades. Se está observando la primera propiedad que dice el S sub n es igual a sub 1 más a sub n, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. O puede ser el S sub n es igual a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Hay dos maneras o dos fórmulas donde se puede utilizar para poder obtener la suma de los n primeros términos. Donde la sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, n es el número de términos de la progresión aritmética, la d o r es la diferencia aritmética de la progresión aritmética, el a sub n es el término enésimo de la progresión aritmética y el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. Cada una de las letras está indicando a qué se refiere. Y nunca olvidarse, pues, ¿no? Cada uno de ellos que se va refiriendo y aparte también qué es lo que nos va a pedir calcular. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice ahí calcular la suma de la progresión aritmética. Nos dice de razón 4, sabiendo que consta de 12 términos y el primero dice vale 7. Veamos en la resolución. ¿Qué sucede acá en el ejemplo? Ya no nos dan una sucesión. Pero como bien saben, los datos principales nos está indicando para poder utilizar en la fórmula. En la razón nos dice que vale 4, consta de 12 términos, quiere decir que n es igual a 12 y el primero dice vale. O sea, quiere decir el primer término vale 7. Esos son los datos, ¿no? Principales que necesariamente utilizamos en la fórmula. Y para ello recordar, acá vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Por qué la segunda fórmula? No es necesario no encontrar cuánto vale la sub n o el término que se nos esté pidiendo hallar. Pero si en caso nos hubiera pedido hallar el término 12, ahí sí nosotros hemos tenido que utilizar la primera fórmula. Como ya no nos está pidiendo hallar el término, o sea, el último término, no nos está pidiendo hallar, utilizamos la segunda propiedad, que dice, ¿no? Lo siguiente, el S sub n es igual a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Acá, por ejemplo, ya no está el a sub n. Por esa razón, ya no utilizamos la primera propiedad, pero si en caso me hubiera pedido hallar el término 12, ahí sí hemos utilizado la primera propiedad. ¿Por qué? Hemos encontrado el término 12, cuánto salía, y reemplazábamos en la fórmula, porque ahí también en la fórmula también nos indica, ¿no? El término que puede estar pidiéndonos calcular. Para ello, pues nos va a ser útil ir reemplazándolo y encontrar las dos respuestas. Pero como acá simplemente nos pide hallar la suma, entonces para no estar ahí hallando el término 12, estoy utilizando la otra propiedad. En primer lugar, sacamos los datos, el S sub 2 es lo que voy a tener que encontrar, el A sub 1. Acá bien claro nos dice, el primer término dice vale 7. ¿Qué más? La D
La razón se refiere que ¿cuánto vale? 4. ¿Qué más? N es igual a 12. Reemplazamos. Vamos a ir reemplazando. Un momentito. Estamos reemplazando. El S sub n es igual a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d todo ello multiplicado por n y dividir entre 2. Donde el a sub 1 vale 7. Vamos reemplazando. 7 más 7 más el valor de n vale 12 menos 1 multiplicado por la letra d que vale 4 y todo ello multiplicado por n que vale 12 y dividido todavía entre 2. Vamos a ir reduciendo. 7 más 7 es 14. Lo que está dentro del paréntesis, hacemos la resta, que es 12 menos 1, es 11. Multiplicado por 4 y todo ahí multiplicado por 6. ¿Por qué por 6? Es que yo estoy dividiendo 2 entre 2. ¿Cuánto es? 6. Primero vamos a ir reduciendo lo que está dentro del corchete. S sub 2 es igual a 14 más 11 por 4, 44. Acá yo tengo una suma y una multiplicación. Primero la multiplicación, por eso acá estoy desarrollando la multiplicación. Acá dentro de este corchete vamos a hacer la suma. 14 más 44, 58, multiplicado por 6. ¿Y cuánto es eso? 348. El S sub 2 es igual a 348. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Todo está en claro, profesora. Antes de que continúe, no, recién estamos viendo la parte teórica. Pero Referida puedo- a Sí, progresión. profesor, sí está bien. Ya, Yo muy no lo bien, entendí, profe, vamos. ¿puedo repetirlo? ¿Qué parte se puede repetir? ¿O es que todos no lograron entender? La última parte, profesora. Sí, profe, la última parte. Esta parte desde acá. Voy a indicar, ya Sí. simplemente lo que se ha realizado es reemplazar de acuerdo a la fórmula. Ya, primero se ha reemplazado de acuerdo a la fórmula. Lo que ustedes, mira acá, ellos dos yo puedo ir reduciendo. Ellos dos puedo reducir, porque tengo dos números. Luego, ¿dónde voy a reducir? Acá la diferencia dentro de ese paréntesis. Lo demás vuelvan a escribir, pero antes de ello, este número 12, este 12, yo puedo dividirlo entre 2. ¿Y eso cuánto sale? 6. Acá, 12 menos 1, 11. 7 más 7, 14. Entonces, a continuación van a escribir lo siguiente. 14 más, dentro del paréntesis, vale 11. Multiplicado por 4 y todo ello multiplicado por 6. Cuando ustedes tengan acá la operación de la suma, ¿no? En este caso está la suma y acá tengo la multiplicación. Primero desarrollen la multiplicación. Ya, nunca olvidarse, primero la multiplicación y luego la suma. Primero multiplico. Si estoy multiplicando, es lo que voy a hacer primero ahí. Lo demás vuelvan a escribir. El S sub 2 es igual a 14 más 11 por 4, 44, multiplicado por 6. Ahora voy a reducir dentro de ese corchete. Primero voy a reducir esa suma. 14 más 44. ¿Cuánto sale? 58. Por 6. ¿Y cuánto es 58 por 6? 348. Y eso sería la respuesta. De esa forma es lo que ustedes tienen que realizar. ¿Qué ha sucedido acá en este ejemplo? Ya no nos ha indicado, al inicio del ejemplo, no nos indicaba una sucesión.
Simplemente nos daba los datos, cuánto valía el primer término, cuánto ha valido n. N se refiere a la cantidad de términos que se va a tener que hallar. En este caso nos pedía calcular los 12 términos y el valor de la D es la razón, o sea, de cuánto en cuánto está aumentando. Y eso simplemente reemplazamos de acuerdo ya a la propiedad que se ha ido aprendiendo. Posiblemente también ustedes pueden utilizar la otra propiedad, porque al final les va a tener que salir 348. Pero si quieren utilizar la otra propiedad, tienen que encontrar cuánto vale la sub n. Quiere decir el término, como son 12, el término 12. Una vez encontrado, reemplaza en la suma de los n primeros términos de una progresión. Esta no es otra forma, ¿no? Que se va indicando. Hemos estado aprendiendo dos propiedades. Voy a retroceder para que ustedes recuerden. Ahí están, mira las dos propiedades. Lo que he desarrollado en el ejercicio es esta propiedad. Esta propiedad. Pero si en caso por ahí ustedes quieren desarrollar con esta propiedad, lo pueden hacer. Pero en primer lugar tienen que encontrar cuánto vale la sub n. Una vez encontrado, reemplacen, ¿no? Tanto el valor del primer término, luego el término enésimo. Luego lo multiplican por n y lo dividen entre 2. También les va a salir el mismo resultado que hemos obtenido en este ejemplo, que ha salido 348. Continuamos. Hemos estado viendo lo que era la progresión aritmética. Ahora vamos a ver la progresión geométrica, o PG, en forma abreviada. Es una sucesión de números, ¿no? Que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Nos dice lo siguiente: si el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente, el A sub n, es una progresión geométrica, podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, ¿no? Es el primer término, el otro es el A sub 1 por R, el otro es el A sub 1 por R al cuadrado y así sucesivamente hasta el A sub 1 por R elevado a la n menos 1. Veamos las siguientes fórmulas. En este caso, las fórmulas que vamos a ir aprendiendo va a ser para poder encontrar el término enésimo de una progresión geométrica, que se representa, ¿no? Puede ser Tn o A sub n. Hay dos maneras, ¿no? de poder representar. En este caso yo voy a utilizar el A sub n. Hay algunos otros autores lo utilizan el T sub n. El A sub n es igual a A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Donde vamos a decir lo siguiente: el primer término de la progresión geométrica quiere decir el A sub 1. N es el número de términos de la progresión geométrica. R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. Y el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Continuamos. B, suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. O podemos ir indicando con el S sub n. El S sub n va a ser igual a ¿quién? El A sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre ¿quién? R menos 1. Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica, el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. ¿Qué más tenemos? El S sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica.
Ahí están, ¿no? Se está mostrando tanto el término enésimo y también la suma de los n primeros términos de la progresión geométrica. Las fórmulas, ¿no? Para poder ir obteniendo. Si ustedes se han dado cuenta, en la progresión aritmética habían dos fórmulas. En cada uno de ellos, ya sea para obtener el término enésimo o quizás para hallar la suma de los n primeros términos. Pero ¿qué sucede acá en la progresión geométrica? Hay una sola fórmula en cada uno de ellos. Si en caso nos pidiera en nuestro ejercicio hallar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, tenemos que hallar en primer lugar ¿quién? El a sub n. Es que en nuestro ejercicio no nos van a dar el valor del término enésimo. Por esa razón, primero tenemos que hallar cuánto vale el término enésimo. Luego, una vez encontrado, reemplazamos, porque el R lo vamos a poder encontrar. El A sub 1 también nos van a dar como dato, ¿no? Por esa razón vamos a tener que hallar acá, o sea, dos procedimientos todavía para poder obtener la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. ¿Qué diferencia en la progresión aritmética? Si nos pidiera hallar la suma de manera directa. ¿Por qué? Había una de las fórmulas que ya no aparece el A sub n, es el término enésimo. Simplemente nos indica el primer término. ¿No? Y para esa razón ya pues es más fácil. Pero ¿qué sucede ya acá? Como vuelvo a repetirles, tenemos que utilizarlo las dos fórmulas todavía para su desarrollo. Tenemos a continuación el ejemplo, nos dice hallar el enésimo término. Mira, nos pide hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 8 de la progresión geométrica. Y nos va mostrando la siguiente sucesión. Tenemos 2, 6, 18, 54, 162. Veamos en la resolución. En primer lugar, tenemos que encontrar la razón. Como bien se dan cuenta en la definición, lo que se nos indicaba en la progresión geométrica, si han estado atentos, han estado percatándose, había una palabra que decía multiplicando. Se quiere decir que vamos a obtener multiplicando, ¿no? Cuando se refería a la progresión geométrica. Y cuando era aritmética, ahí había la palabra, estaba resaltado, decía sumando, se quiere decir que vamos a sumar. Quizás en algunas ocasiones vamos a tener que restar, ¿no? Pero ya va a depender de cómo nos indiquen esta sucesión. Para ello, como estamos viendo la progresión geométrica, se multiplica. Entonces está multiplicando 2 por 3, 6. El que sigue también debemos de multiplicar. 6 por 3, 18. El que sigue lo mismo, multiplicamos por 3, 54. ¿Por qué nos dan varios valores? Para poder obtener o darnos cuenta que toda esta razón se va a tener que multiplicar por 3. O sea, cada uno de ellos vamos a tener que ir multiplicando para poder obtener el resultado. Porque ustedes multipliquen 54 por 3, les va a salir 162. Y fácil era encontrar el término que sigue. Pero en este caso, como estamos ya viendo el tema de progresión, tenemos que encontrar el término enésimo y luego la suma de enésimo término. En primer lugar, tienen que recordar, ¿no? Para poder hallar el enésimo término. ¿Cuál es la fórmula? Que acá está, les estoy mostrando. El A sub n es igual a ¿quién? A sub 1 multiplicado por R elevado a ¿quién? A n menos 1. Luego sacamos los datos. Como nos pide hallar
el término del lugar 8 quiere decir, en este caso el término del lugar 8 quiere decir pues el término 8, por eso se está poniendo el A sub 8, es lo que vamos a hallar. El primer término quiere decir el A sub 1 es igual a ¿quién? A 2. R es la razón, pues. Simplemente escriban 3, no me vayan a escribir por 3. Simplemente 3. Y finalmente N van a poner igual a ¿quién? A 8. Luego, ¿qué van a hacer? Reemplazar en la fórmula. En esa fórmula, donde el término enésimo es igual a ¿quién? A la sub 1 multiplicado por R elevado a ¿quién? A N menos 1. En esa fórmula van a tener que reemplazar. Antes de que continúe, ¿tienen alguna duda? Veo que van levantando la manito. No, todo está bien. Ya, muy bien, hay otros, no, bueno, veo otros que están levantando la manito. Profe, yo la teoría decía sumar y usted multiplicaba, ahí no lo entendí, pero ya. Yo tampoco lo entiendo, mis. Ustedes La dirán, pero teoría ¿por qué toditos estamos en lo que se está buscando? Mira, esta flecha de color rojo donde estoy indicando, ¿no? ya pues está Estoy moviendo multiplicando ahí. usted. Ajá. Pero ¿Para acá, qué? allá Mira? en el último término y la suma, dice. Por eso yo digo, ¿por qué multiplica si dice suma la teoría? Arriba. Primero les está diciendo enésimo término. Es lo que estoy hallando. Ahora les dice suma de enésimo término. Lo que quiere decir, y me logran entender, voy a borrar esta parte. Esto también voy a borrar un momento. Lo que quiere decir es lo siguiente. O sea, acá tengo el primer término. ¿Y cómo represento? Quiere decir así, el A sub 1. El que sigue, el número 6, va a ser el A sub 2. El 18 es el término 3, o sea, el A sub 3. El 54 es el término 5. Y el 162 es el término 6. O sea, acá está fácil de poder encontrar quizás, ¿no? Como nos pide hasta el 8, entonces va a continuar y nos está pidiendo, en este caso, el A sub 8. Acá tengo que encontrar cuánto vale el A sub 8. Bueno, es fácil porque puedo ir continuando cada uno de ellos multiplicando por 3. Y lo que estoy encontrando, esta multiplicación, se llama razón. Por esa razón estoy encontrando, voy a tener que hallar el término del lugar 8, de esto de acá. Y como ya, ese es el primero que les está diciendo, el término enésimo. Y como les pide hallar la suma, quiere decir que ustedes van a sumar, ¿quiénes? 2 más, ¿qué número sigue? 6. ¿Qué número sigue? 18. Y así van a ir sumando. Acá es fácil porque son 8 términos, pero ¿qué pasaría si les indicara quizás 15 términos, 20 términos? O sea, ustedes no me van a estar sumando de uno en uno. Para ello se ha ido aprendiendo las fórmulas. Y nunca olvidarse, ¿por qué estoy multiplicando? Es que ya estamos en el tema de progresión geométrica. Y esa progresión geométrica indica lo siguiente, que ustedes deben encontrar la razón multiplicando. Y esta razón, lo que está apareciendo en la flechita, se está multiplicando, se refiere a la progresión geométrica. Si hubiera estado la PA, ahí sí, ¿no? Quizás acá va a variar, pues esta sucesión va a ser muy diferente, pero ya voy a tener que sumar. No es que yo voy a acá, pero ahí en la pregunta me dice suma y luego está haciendo la multiplicación. No. Ustedes, en primer lugar, en este caso, olvídense lo que les está indicando enésimo término y suma de términos. Primero traten de encontrar de la sucesión que ustedes van teniendo la razón, lo que va apareciendo ahorita, lo que les estoy mostrando. En este caso se está multiplicando. ¿Por qué? Estamos en el tema de progresión geométrica.
Luego, ahí recién, después de haber obtenido la razón, ahora sí vamos a leer qué nos dice, qué nos pide hallar. Nos está pidiendo hallar el enésimo término. Y para el enésimo término, tenemos que recordar la fórmula donde se les está mostrando. Y por eso acá estoy indicando, hallando el enésimo término, ¿no? Simplemente a continuación, ¿qué es lo que estoy realizando? Reemplazando los datos según la fórmula me pide. Primero el A sub n. N, nunca olvidarnos que tiene que ser 8. Y yo acá ya no voy a poner el A sub n, voy a poner el A sub 8. El A sub 8 ese es igual y no, y vamos a tener que obtener. Ahora, el A sub 1 es el primer valor. El primer valor de la sucesión. ¿Cuánto vale? 2. Ahora, R es igual a 3. Simplemente acá me van a poner 3. Por eso les decía, no me vayan a poner por 3. Consideren tan solo número 3. Si hubiera por ahí, quizás estamos en otro, ¿no? Y acá encuentran la razón que puede ser más 3, quizás más 7, menos 5. Simplemente pongan ese número. No lo consideren el signo. Simplemente el número. Por eso acá estoy poniendo el número 3 nada más. Luego, ¿qué hacen? Reemplazamos en la fórmula. ¿En qué fórmula? En esto, donde los estoy poniendo recordar y he vuelto a escribirlo nuevamente esa fórmula. Donde hemos indicado n vale 8, por eso se está reemplazando. El A sub 8 es igual a ¿quién? Al primer término que vale 2 multiplicado por R que vale 3. N vale 8 menos 1. El A sub 8 es igual a ¿quién? A 2 multiplicado por 3. Acá se está restando 8 menos 1. ¿Cuánto sale? 7. Ahora el 3 a la 7. ¿Cómo se obtiene 3 a la 7? Ustedes tienen así. Quiere decir que la base, como tienen que vale 3, van a tener que multiplicar ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Quién me indica? El exponente. Entonces yo no voy a estar escribiendo 7 veces, simplemente lo indico los puntos suspensivos, lo voy multiplicando y ahí tengo 3 y voy a indicar que acá hay 7 veces. Está apareciendo ese número 3. Cuando multipliquen 3 por 3 por 3 y así sucesivamente por 3, o sea, 7 veces, les va a salir 2187. Baja ese 2 y 2 por 2187 sale 4374. El A sub 8 es igual a 4374. Esto lo que estoy encontrando es el término enésimo. Recién he encontrado el término enésimo. Ahora me están pidiendo hallar. En este caso, la suma de enésimo término. Quiere decir, los 8 números de esa sucesión van a tener que sumar. En primer lugar, la fórmula, tienen que recordar que el S sub n es igual a A sub n por R menos A sub 1 dividido entre R menos 1. Donde el S sub 8 es igual, es lo que vamos a tener que hallar, los 8 números, en otras palabras, vamos a tener que sumarlos, ¿no? Y el primer término nos dice que vale 2, ¿no? Estoy sacando de acá los datos. Ahora el A sub n, ¿cuánto vale? Ya no sería A sub n, sería el A sub 8. Nos ha salido 4374. R, al inicio hemos encontrado que vale 3. N es igual a 8. Vamos a reemplazar. El S sub n, ya no voy a decir n, diría 8, es igual a ¿quién? El A sub n, que sale pues 4374, se ha escrito ahí. Luego multiplicamos con ¿quién? Con R, que vale 3. Y lo vamos a restar con ¿quién? Con el primer término, que vale 2, dividido entre ¿quién? R, que es 3, menos 1. Primero desarrollamos esta multiplicación. 4374 por 3 sale 13122. Menos 2, dividido entre ¿quién? 3 menos 1. 13.122 menos 2 sale 13.120. ¿Dividido entre quién?
3 menos 1, 2. 13.120 entre 2 sí se puede dividir, que sale 6.560. Quiere decir que sumado esos 8 primeros números nos está saliendo 6.560. Y eso sería la respuesta y esto también sería la respuesta. O sea, tendríamos dos respuestas porque nos está pidiendo hallar el término enésimo. En otras palabras, les está pidiendo hallar el término 8 y también la suma de los 8 primeros términos de esa sucesión que se ha ido mostrando. Por eso les indicaba, pero ¿qué pasaría si nos pidiera hallar la suma de quizás 15 términos? Desarrollen lo mismo, ¿no? Reemplazando y lo que van a tener que hallar acá ya va a ser el término 15, el A sub 15. Y nos va a salir acá otro valor, pues. ¿Y qué hacen? Reemplacen en la suma del enésimo término de la progresión geométrica. Acá, si nos hubieran pedido hallar la suma del enésimo término, igual, de todos modos, tenemos que encontrar o hallar el término de acuerdo que nos estén pidiendo hallar. Por ejemplo, si nos hubieran pedido hallar la suma del enésimo término, nada más una sola pregunta, hubiéramos tenido que hallar la suma de los 8, la suma del, en este caso, la suma del término, en este caso el término 8 y luego la suma. ¿No? Y así encontrar acá la respuesta. Pero nunca olvidarnos que acá hay dos respuestas. Uno de ellos es 4.374 y el otro es 6.560. Los dos serían la respuesta. Ya no se vayan a confundir y decir, pero profesora, ¿no? Como ahí indicaban, ahí, ¿por qué lo ha multiplicado? Si les indican, si nos indica ahí la suma. No. Nunca olvidarse con desprogresión geométrica, esta razón, ¿no? Que se va mostrando, esta razón que se va indicando, se multiplica cuando es geométrica. Pero si hubiera sido aritmética, ahí sí sumamos. O quizás se va a aparecer la resta también. O quizás acá va a aparecer la división también. En realidad va a depender de cómo se va mostrando cada uno de los términos para poder ir obteniendo el resultado. Vamos a ir viendo otro ejemplo. Sabiendo que el A sub 1 dice es igual a 7 y R dice es igual a 2. Hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. ¿Qué sucede ya en este ejemplo? No tenemos una sucesión. Acá no es necesario saber una sucesión. O sea, me refiero a la secuencia de números, no es necesario. Lo importante es, de acuerdo a la fórmula que nos esté pidiendo hallar, nos indiquen los datos. En primer lugar, mira, nos está diciendo el primer término, es lo que queremos saber en progresión geométrica. R también queremos saber y también cuántos términos nos piden calcular. En este caso nos dicen 9 primeros términos. Quiere decir que N va a ser igual a 9. Simplemente saber 3 datos para poder ir reemplazando. Como nos pide hallar la suma de los 9 primeros términos, en primer lugar tenemos que hallar el término 9, ¿cuánto vale? Acá no nos indica. El término 9 no nos está indicando cuánto vale. Eso es lo que vamos a tener que hallar. ¿Para qué? Para poder reemplazar en la suma, porque ahí sí en la suma nos va a dar esta forma. Y como no sabemos, por eso en primer lugar tenemos que hallar el término 9. Sacamos los datos, vamos a decir el término 9 es lo que vamos a tener que hallar. Bueno, no lo sabemos. R es igual a 2, nos da como dato. El primer valor dice vale 7 y N es igual a 9. Reemplazamos en la fórmula. El A sub 9 es igual a ¿quién? A 7, multiplicado por ¿quién? Ya, estoy reemplazando nada más. Acá N vale 9, por esto estoy poniendo 9. A sub 9 igual a ¿quién? A sub 1 vale 7, multiplicado por R, que vale 2. Elevado a N, que vale 9, menos 1.
Primero vamos a ir reduciendo en este exponente. Lo demás vuelvan a escribir lo mismo. El A sub 9 se vuelve a escribir, el signo igual también, el número 7 también baja, multiplicado por 2. Ahora 9 menos 1, 8. Luego, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que obtener cuánto sale 2 a la 8. Y ahí está. El A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 2 a la 8. Quiere decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Quiere decir que esa base 2 se está multiplicando 8 veces por sí mismo. Y esta multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 sale 256. El A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 256. Y multiplicamos 7 por 256. ¿Cuánto sale? 1792. El A sub 9 es igual a 1792. Recién estoy obteniendo cuánto vale el término 9. Porque a mí no me está pidiendo calcular o hallar el enésimo término. En otras palabras, el término 9. Nos está pidiendo hallar la suma. Entonces, para ello, vamos a utilizar la fórmula. El S sub n es igual a sub n multiplicado por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Mire, el A sub n. Y hemos encontrado cuánto vale el A sub n. Vamos a decir el S sub 9 es lo que vamos a sumar, 9 números. R es igual a 2, el A sub 1 es igual a 7 y el A sub 9 es igual a 1792, que acabamos de encontrarlo. ¿Qué hago luego? Reemplazo. Reemplazamos en la fórmula. El S sub 9 es igual a 1792 multiplicado por 2, porque R vale 2, menos el A sub 1 vale 7 dividido entre R, que es 2, luego lo resto menos 1. 1792 por 2 sale 3584, menos 7 dividido entre 1, porque 2 menos 1 es 1. 3584 menos 7 nos sale 3577, dividido entre 1. ¿Cuánto es eso? Sigue siendo 3577. El S sub 9 es igual a 3577 y eso sería la respuesta. Esto nada más sería la respuesta porque nos está pidiendo hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Parece que no ninguna. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso ya vamos a ir viendo, ¿no? Nos dice acá hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 10. ¿De qué? De la progresión aritmética. Nos pide hallar, en este caso, del término 10 y también nos está pidiendo sumar los 10 primeros términos. En otras palabras, está queriendo indicarnos. Acá donde nos va mostrando la sucesión, simplemente tenemos 5 números. Y nos faltarían todavía otros 5 números. Pero para no estar hallando esos otros 5 números, simplemente hay que tener que encontrar el término 10 de esa sucesión. ¿Y cómo vamos a encontrar? Como estamos en aritmética, tenemos que sumar. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. 10 más 4, 14. 14 más 4, 18. En primer lugar, vamos a hallar el término enésimo. O simplemente indicar el término 10. Ahí está, vamos reemplazando. El A sub 10 es lo que vamos a encontrar. El primer término de esa sucesión vale 2. R que hemos encontrado vale 4 y N es igual a 10. Reemplazamos en la fórmula.
Vamos a decir el A sub 10 es igual a 2 más 10 menos 1 multiplicado por 4. Primero desarrollamos acá la diferencia, que sería el A sub 10 es igual a 2 más 9 por 4. Luego, ¿qué hacemos acá? Primero la multiplicación, el A sub 10 es igual a 2 más 36. Y 2 más 36, ¿cuánto es? 38. El A sub 10 es igual a 38. Quiere decir el término 10 vale 38. Y ese valor que hemos encontrado vamos a utilizar en la siguiente fórmula, donde el S sub n es igual a ¿quién? El A sub 1 más A sub n multiplicado por n dividido entre 2. Vamos a dar los datos. En primer lugar, el S sub 10 es lo que vamos a encontrar o hallar la suma de los 10 primeros términos. El A sub 1 es igual a 2. El A sub 10 es igual a 38. Y n es igual a 10. Reemplazamos, el S sub 10 va a ser igual a ¿quién? El A sub 1 vale 2, más el término A sub n, que sería A sub 10, ¿cuánto nos va a salir? 38. Multiplica por n, que vale 10, dividido entre 2. Luego, ¿qué hago? Sumo 2 más 38, 40. Multiplica por 10, dividido entre 2. Baja el 40, ahora 10 entre 2 sale 5. Y 40 por 5, ¿cuánto sale? El S sub 10 es igual a 200. Y eso sería la respuesta de la solución de ese ejemplo que se ha ido mostrando. En este caso, de la fórmula hemos tenido que utilizar, o sea, el término enésimo, también la suma del enésimo término. ¿De qué? De progresión aritmética. Ya para poder ir terminando, simplemente voy a hacerles recordar las fórmulas de lo que era la progresión aritmética. Vamos a decir PA, ¿no? Se utiliza ahí en este caso para poder encontrar el término enésimo. Puede ser el A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1, todo multiplicado por r, o el A sub n es igual a A sub 0 más n por r. Hay dos maneras de poder ir obteniendo el término enésimo. Y si nos piden hallar la suma, hay también dos fórmulas. El S sub n es igual a A sub 1 más A sub n, multiplicado por n, dividido entre 2, o el S sub n es igual a ¿quién? A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n, dividido entre 2. Si en caso la pregunta fuera hallar la suma del enésimo término, utilicen esta fórmula. Pero si en caso les pidiera hallar el enésimo término y la suma, estos dos. Puede ser ellos dos o quizás esta fórmula con esta fórmula. ¿No? Lo importante es que ustedes puedan utilizar, porque al final cualquiera de las dos fórmulas que ustedes utilicen, les va a salir lo mismo, ya sea del término enésimo o la suma del enésimo término. 2. Progresión geométrica, o puedo decir PG. El A sub n es igual a ¿quién? El A sub 1 multiplicado por r elevado a ¿quién? A n menos 1. Y lo que es la suma de lo que es la progresión aritmética es el S sub n es igual a sub n por r menos el A sub 1 dividido entre r menos 1. Ahí están, ¿no? Las dos fórmulas que se va a tener que utilizar, ya sea de una progresión aritmética o quizás de la progresión geométrica. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí ya tuvieran alguna duda, ya me van consultando, ¿no? De las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, gracias. Hasta luego con todos. Hasta luego.